Hola a todos y a todas, soy Damaso Mondéjar, investigador y doctorando de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y hoy voy a presentaros la investigación que he realizado junto con mi compañera Montserrat Jurado Martín acerca de el desafío de la indexación, es decir, las oportunidades y las dificultades que tienen algunas publicaciones, en concreto las publicaciones en acceso abierto, conocidas como revistas Diamante, para acceder a algunas de las bases de datos más importantes de España y del mundo. En este sentido, aquí tenemos nuestra presentación, en la que, como digo, analizamos los criterios y barreras en las principales bases de datos académicas y, en general, las dificultades para la indexación. En este sentido, hay que tener en cuenta un pequeño repaso de lo que suponen las bases de datos en sí. La indexación en estas bases de datos se ha convertido en los últimos años en un indicador clave del prestigio y la visibilidad de una revista científica. No estar en ellas, básicamente, implica tener menos lectores, menos citas y menos oportunidades de colaboración. Pero aún así, más allá de eso, estas bases se estructuran en lo que es el ecosistema académico, es decir, orientan qué es lo que leemos, dónde publicamos y sobre todo qué es lo que se considera ciencia de calidad. Y es aquí donde surge el problema que queríamos investigar. ¿Realmente estos criterios reflejan la diversidad del sistema académico actual? ¿O por el contrario están dejando fuera a modelos como las revistas Diamante, que no cobran ni por publicar ni por leer? Pues, en este sentido, hay que tener en cuenta que las bases de datos han evolucionado mucho desde su origen. Web of Science fue creada en 1963 y hoy incluye más de 38 millones de registros. Scopus, por su parte, fue lanzada en 2004 y recoge más de 15.000 revistas de todo el mundo. Y bueno, en el caso de España, vale la pena resaltar que está FECIT, que existe desde 2007 y no es tanto una base de citas como un sistema de certificación de calidad editorial, pero que es relevante porque evalúa múltiples aspectos como la transparencia, la visibilidad o la internacionalización de las publicaciones. En cualquier caso, hemos visto que existe un sesgo disciplinar, varias limitaciones, un sesgo idiomático, es decir, pese a su relevancia, estas bases de datos presentan sesgos que además han sido muy documentados en la literatura científica. Por ejemplo, como vemos, dan prioridad a ciertas publicaciones, como lo que sería el formato clásico de paper, frente a otros tipos como los artículos de libros, como las reseñas, que en el ámbito al menos de las ciencias sociales tienen bastante relevancia y que aquí se están viendo penalizados a la hora de evaluar el impacto. También hay que tener en cuenta que buena parte o gran parte de las revistas que forman parte de estas bases de datos son anglosajonas y es especialmente problemático por el hecho de que no hay una adaptación, hay una barrera idiomática. Hay muchísimas publicaciones en idiomas que no son el inglés que no están teniendo la atención que debería. Y aunque hay soluciones y se están planteando algunas cuestiones para afrontar esto, la realidad es que todavía sigue siendo una barrera existente. También es especialmente problemático lo que hemos comentado de cómo hay ciertos tipos de texto que no se valoran tanto. Es verdad que en los últimos años WOS y Scopus han incorporado libros o índices más inclusivos. En este caso podríamos mencionar ESTI. Pero el problema de fondo persiste. Hay un desequilibrio estructural que excluye una parte importante del conocimiento científico. En este sentido, cabe resaltar que en los últimos años, en respuesta a estos desequilibrios, y además ya desde hace décadas, existen revistas que podríamos denominar como de acceso abierto, aunque destacan principalmente las de Ruta Diamante, que destacan por no cobrar ni por leer ni por publicar. Estas revistas se sostienen a menudo con el apoyo de universidades, bibliotecas o gracias al trabajo voluntario de sus editores, que en la gran mayoría de casos no cobran nada por su trabajo. Aún así, encarnan probablemente la versión más fiel o coherente de lo que podríamos denominar los principios de la ciencia abierta. Eliminan las barreras económicas, promueven la equidad epistémica y permiten una mayor diversidad lingüística y temática. Por tanto, son muy importantes y analizar el papel que este tipo de publicaciones tienen dentro de las bases de datos científicas no solo es interesante, sino además necesario para valorar y calificar el estado actual de nuestro ecosistema académico. En este sentido, ¿cuál era el objetivo de nuestra investigación? Pues básicamente queríamos analizar de forma comparativa los criterios que usan tanto WOS como Scopus como FECIT para aceptar a las revistas científicas o no en sus sistemas. Nos interesaba especialmente ver en qué medida estos criterios favorecen o dificultan la inclusión de revistas con modelos editoriales alternativos, como sería el caso de las de Ruta Diamante. Por ello, hicimos
O sea, planteamos un método basado en el análisis documental, donde analizamos los criterios oficiales de WOS, Scopus y FECIT, revisamos manuales, formularios y guías disponibles en sus webs. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, es una captura de algunos de los criterios que se tienen en consideración en la base de datos de FECIT, en el criterio de indexación de su sello. En total, hemos clasificado 28 criterios en el caso de Web of Science, 16 en el de Scopus, que se agruparon en 5 categorías, y 23 criterios en el caso de FECIT. En cualquier caso, muchos de estos criterios muchas veces eran similares, por no decir exactamente iguales. Entonces, para analizarlos, los agrupamos temáticamente en 8 grandes ejes: calidad editorial, revisión por pares, impacto, visibilidad, diversidad, acceso abierto y ética y sostenibilidad. En cualquier caso, si analizamos los resultados y esa comparación entre las distintas bases, vemos como todas, hasta cierto punto, comparten ciertas exigencias básicas: calidad editorial, revisión por pares, que haya transparencia, visibilidad. Es decir, si tú quieres estar como publicación dentro de alguna de estas bases de datos, estos criterios básicos van a estar en todas ellas, y además son legítimos y son fácilmente, en principio, asumibles para cualquier publicación científica seria. En cualquier caso, hay otros puntos donde sí que se diferencian más estas bases de datos una vez hemos comparado sus criterios. Por ejemplo, WOS, Web of Science, pone mucho más el foco en el impacto, que se mide por citaciones. Scopus valora más bien la diversidad geográfica y la sostenibilidad editorial. Y FECIT se interesa por la apertura, la ética y la inclusión, especialmente la inclusión en términos de diversidad de género. ¿Cuál es el problema? Que una vez hemos visto todos estos criterios, los hemos analizado, los hemos comparado y hemos visto en referencia a la literatura académica cuáles eran los principales problemas que tienen las publicaciones de Ruta Diamante, al final el problema es que todos estos criterios están pensados para revistas comerciales, si lo observamos desde un punto de vista externo. Las revistas Diamante, al operar con pocos recursos y sin cobrar, sin una PC, sin una tasa por obtener esos artículos, tienen muchas dificultades para cumplir con algunas de las exigencias de estas bases de datos científicas. Una de ellas, por ejemplo, es tener muchas publicaciones y además tener una cierta estructura editorial profesional y que pueda demostrar cierta sostenibilidad económica. Por tanto, realmente estamos generando una especie de círculo vicioso. Si estas revistas, que son de acceso gratuito, no se indexan, no son visibles. Si no son visibles, estas revistas no se citan. Y si no se citan, no cumplen con el mínimo exigido en los criterios para poder ser valoradas como una revista de calidad. Esto es algo especialmente llamativo en el caso de Web of Science, donde vemos que los criterios priman mucho el impacto editorial. Un impacto editorial que hasta cierto punto tampoco está definido con mucha claridad. Hay un comité que analiza las diferentes revistas y luego se da una evaluación, pero tampoco está del todo claro cuáles son los criterios definitivos para descartar o para aceptar ciertas publicaciones, al menos en términos de impacto. Por ello, hay diversos autores que han señalado que esta exclusión no tiene tanto que ver con la falta de calidad de algunas publicaciones, sino con un desajuste entre lo que se mide y lo que realmente importa para que exista una ciencia más abierta, equitativa y sostenible. Por ello, estos criterios de indexación, tal y como están planteados hoy en día, en nuestra opinión, o según hemos podido averiguar en nuestra comparación, favorecen principalmente modelos comerciales y que penalizan iniciativas comunitarias o institucionales. Esto tiene un impacto directo en la pluralidad del sistema científico, porque limita la entrada de voces periféricas, de revistas de distintos idiomas, de distintas fuentes de financiación, de distintas disciplinas incluso, porque como hemos dicho al principio, en algunos casos incluso se obvian publicaciones que son relevantes en ciertos campos, pero que quizá no están teniendo el impacto que se les presupone, y al final genera un ecosistema que puede ser ciertamente cuesta arriba y desafiante para una publicación de acceso abierto. Por tanto, hay diversos criterios que sí que son fácilmente aplicables, que son legítimos y que tienen mucho sentido cuando se observan y que además están refrendados por buena parte de la literatura científica, pero hay otras partes donde visiblemente se ve que existen unas barreras que están presentes en esos mismos criterios desde el principio, y por tanto convendría hacer una revisión, plantear o al menos indicar una mayor transparencia en algunas de las bases de datos acerca de cómo es el proceso de selección de dichas revistas, porque al final es fundamental que dicha transparencia esté garantizada, como lo está en un proceso de revisión de un artículo, donde la revisión por pares es fundamental, donde la calidad debe ser siempre el
principal objetivo de cualquier indexación o de cualquier publicación en una base de datos. Por eso, muchas gracias por atender a esta ponencia. Quedamos tanto Montserrat como yo a disposición de cualquier pregunta, consulta o simplemente interés por conversar acerca de esta cuestión, que además entiendo que afecta a muchos investigadores e investigadoras. Y agradecer que hayáis prestado atención y nada, tenéis aquí nuestro contacto, nuestro correo y estamos a disposición de cualquier consulta. Muchas gracias.